Buenas tardes, mi nombre es José Mario Flores y actualmente estoy en Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería Mexicali. Y en esta presentación les voy a mencionar algunos temas a considerar al estudiar el análisis de datos. La presentación se dividirá en 8 secciones, empezando con una introducción, los tipos de datos, cómo es el flujo de trabajo, las 6 etapas del procesamiento, formas de recopilación de datos, formatos de datos, métodos de almacenamiento y finalmente algunos aspectos éticos. Para comenzar, la importancia que ha tenido el análisis de datos ha crecido exponencialmente en diversas industrias como lo es en la industria tecnológica, la de salud, las finanzas o la industria de negocios, donde se emplea para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y descubrir patrones significativos. Y para lograr esto se requiere un adecuado almacenamiento, un adecuado procesamiento y sobre todo un adecuado análisis de estos datos, donde se utilizan herramientas y algunos modelos de aprendizaje automático que permite transformar la información en conocimiento útil. Existen diferentes tipos de datos, como lo son los datos estructurados, los no estructurados o los semiestructurados. Los datos estructurados son organizados en bases de datos relacionales hojas y hojas de cálculo, así como cuentan con un formato predefinido, mientras que los no estructurados, como su nombre lo menciona, estos no cuentan con un esquema rígido, por lo que algunos ejemplos de datos no estructurados son imágenes, videos, audios o textos. Y los semiestructurados son datos que contienen etiquetas y cuentan con una estructura flexible como lo son los formatos JSON o los XML. Entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo en las ciencias de datos? Esto se empieza con una definición del problema, luego se recolectan los datos, se hace un procesamiento y limpieza, se analizan y se modelan, se interpretan y se visualizan los resultados y finalmente existe una toma de decisión, lo que nos lleva a las 6 etapas del procesamiento de datos en el análisis de datos, que esto implica como primeramente la recopilación de datos, donde se obtienen datos de fuentes como almacenes de datos y data lakes, asegurando su calidad y actualización. Luego se preparan, lo que implica su organización, se eliminan errores y se descartan datos repetitivos e incompletos. Luego existe una introducción de datos, que en este caso los datos seleccionados se transforman en formatos comprensibles y útiles. Luego se procesan y se limpian, lo que implica su optimización, la optimización de estos datos mediante algoritmos y machine learning para su análisis. Luego se interpretan, que en este caso la información se convierte en gráficos y reportes útiles para las futuras tomas de decisiones. Y finalmente existe un almacenamiento de datos, que aquí los datos los datos que fueron procesados se resguardan para su uso futuro bajo normativas de protección. Existen diferentes formas de la recolección o de recopilar datos, que en este caso existen muchas otras aparte de las que voy a mencionar, pero en este caso solo voy a mencionar 4. Como una forma son las encuestas, los cuestionarios, experimentos, sensores, dispositivos de seguimiento, registros administrativos y bases de datos, o la observación directa. En formatos de datos tenemos distintos formatos en los que los datos pueden ser presentados, pero en este caso voy a mencionar 4 o los más comunes, que el primer formato es el SCB, que es un formato de texto simple para datos tabulares. Tenemos también el JSON, que es un formato ligero para intercambio de datos. Tenemos el XML, que es un formato jerárquico utilizado en configuración y documentos. Y finalmente tenemos las bases de datos SQL, que en este caso eh, cuentan con un almacenamiento estructurado y flexible según sea el caso de uso. Ahora tenemos cuál es la diferencia entre almacenes de datos y bases de datos. Las principales diferencias radican en su propósito, la optimización, su estructura, los tipos de datos y el acceso a estos datos. Para no mencionar todos, solo voy a mencionar los primeros 3, que en este caso, por ejemplo, el propósito de la base de datos es almacenar, acceder y recuperar datos en tiempo real, mientras que el almacén de datos, esto solo es para analizar, integrar y generar informes basados en datos históricos. La optimización de la base de datos está diseñada para transacciones rápidas y eficientes de lectura y escritura, mientras que el almacén de datos está diseñada para realizar consultas analíticas complejas y procesamiento de grandes volúmenes de datos. En cuanto a su estructura,
La diferencia entre la base de datos y el almacén de datos es que la base de datos es altamente normalizada con múltiples tablas y relaciones para evitar redundancia, mientras que el almacén de datos son menos tablas y cuenta con una estructura más simple para facilitar consultas analíticas. Algunos aspectos éticos en el análisis de datos pueden ser la transparencia y la privacidad, el uso responsable y consentimiento, la seguridad y protección de datos y los riesgos de sesgo en los datos. Como transparencia y privacidad, esto implica la garantización de que los usuarios conozcan cómo se utilizan sus datos. El uso responsable y consentimiento implica la obtención de datos bajo regulaciones como por ejemplo el GDPR. En cuanto a la seguridad y protección de datos, aquí se recomienda hacer una implementación de cifrado y controles de acceso. Y finalmente, los riesgos de sesgo en los datos nos dice la importancia de garantizar la equidad en los modelos de análisis. Para concluir, la ciencia de datos es un campo clave en la era digital y su impacto es transversal en muchas industrias. Es fundamental aplicar buenas prácticas en la recolección, almacenamiento y análisis de todos estos datos. La ética y la seguridad de los datos son aspectos esenciales para garantizar un uso responsable de la información y finalmente la correcta implementación del flujo de trabajo en ciencia de datos puede llevar a mejores decisiones empresariales y científicas. Gracias.